En este video vamos a aprender cómo emplear el simulador Aspen Plus para realizar la selección de la presión a la que debe trabajar una columna de destilación, así como el tipo de condensador que dicha columna debería emplear. Para la selección de la presión y el tipo de condensador vamos a emplear este algoritmo heurístico, es decir, algoritmo basado en la experiencia que se ha tenido con el diseño de columnas de destilación. Este algoritmo no tiene ninguna base científica, simplemente son reglas extraídas de la experiencia que se han visto que en la práctica tienden a funcionar de manera, digamos, razonable. ¿Ok? Bueno, el algoritmo consta de varios pasos. La información básica mínima para iniciar los cálculos consiste en especificar las cantidades de cada uno de los componentes presentes en la corriente de alimentación que estarán presentes en la corriente de destilado y de los fondos. Esta información es fácil de obtener y es fácil también de especificar porque refleja nuestro deseo de qué compuestos queremos separar en qué corrientes, en destilado y en los fondos. Y el algoritmo está basado principalmente en el empleo de cálculos de equilibrio de fases, tanto de presiones como temperaturas de burbuja y de rocío. La lógica de este algoritmo es que nos gustaría, siempre que fuera posible, emplear agua como medio de enfriamiento si la presión a la que va a operar la columna no es muy alta, alrededor de 15 atmósferas, 25 atmósferas máximo, cambiando, como se ve aquí, el tipo de condensador entre total y parcial. Si la presión a la que debe operar la columna resulta demasiado elevada, en este caso decidimos emplear un refrigerante diferente al agua y estimar con esto la presión de operación aproximada en esa parte en esa columna de destilación. ¿Okay? Por otro lado, una vez que hemos seleccionado una presión tentativa, calculamos o estimamos la presión en los fondos de la columna. Con esto calculamos la temperatura de burbuja de la corriente de fondos. Esto nos va a servir porque con esta información nosotros podemos comparar la presión de burbuja en la corriente de fondos contra la presión crítica de la mezcla en esta corriente de fondos, y con esto checar que nuestras condiciones de operación, temperatura y presión, sean menores que las de la temperatura crítica de la mezcla de la corriente de fondos. Si esto es así, terminamos, y si no, reducimos la presión en la columna y repetimos esta secuencia de cálculos. Ok, esta es entonces en general, a grosso modo, la idea o la lógica detrás de este algoritmo. Para ejemplificar la manera de aplicar este algoritmo, vamos a emplear los siguientes dos casos de estudio. En los dos casos, la corriente de alimentación es la misma. Es una mezcla que viene a 25 atmósferas 100 grados centígrados, compuesta por etano, propano, butano, pentano y hexano, con estos flujos básicos en kilogramos por segundo. La diferencia entre los dos casos de estudio es que en el primer caso, caso A, el componente clave ligero es el butano y el clave pesado es el normal pentano. Y esto se ve reflejado en las especificaciones que se tienen de estos compuestos en la corriente de destilado y en la corriente de fondos. En el caso B, como dijimos, la corriente de alimentación está formada por los mismos componentes, los mismos flujos, las mismas condiciones de presión y temperatura, pero en este caso el componente clave ligero es el etano y el pesado es el propano. Y esto, por esta razón, tenemos estas especificaciones como flujos deseados de los componentes en cuestión en la corriente de destilado y de los fondos. Vamos a emplear entonces estos dos casos de estudio para mostrar cómo el tipo de condensador y la presión de operación dependen, pues, en buena medida o fuertemente de la separación deseada, como sería de esperar. Ok, bueno, entonces vamos a empezar primero con el caso A. Después de abrir el simulador Aspen, ingresamos los componentes. Empezamos con el etano, el propano, normal butano, normal pentano y normal hexano. Ok,
Sus componentes son entonces el C2, el C3, C2, C3, el NC4, NC5, y finalmente el NC6. ¿Ok? Esos son todos los componentes que se encuentran presentes en la corriente de alimentación. Y para la estimación de propiedades físicas vamos a seleccionar el método de Penn-Robinson. En este caso vamos a especificar también el empleo de parámetros de interacción binaria para completar esta selección. Ok, entonces eso es todo lo que tenemos que hacer en relación a la especificación de los componentes y el método de estimación de propiedades. Ahora pasamos a la parte de simulación. Dibujamos nuestro diagrama de flujo en separadores, seleccionamos Flash 2 y definimos las corrientes de alimentación y las corrientes de producto. Ok, bueno, esta corriente la vamos a renombrar como F, esta como B, flujo de vapor, y esta el flujo de líquido. Ok, también vamos a cambiar el nombre al bloque. Block, lo vamos a llamar flash. Ok, y esto es todo lo que necesitamos hacer en relación al diagrama de flujo. Bien, vamos a continuación a emplear el algoritmo. Este algoritmo que teníamos especificado anteriormente. Una vez que hemos especificado las composiciones deseadas en el destilado y los fondos, que ya lo hicimos anteriormente en estas láminas, ¿sí? El siguiente paso o el primer paso consiste, como se muestra aquí, en calcular la presión de burbuja de la corriente de destilado a 30 grados centígrados. Eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación, ¿sí? Vamos a empezar a introducir la información de estos componentes. La temperatura la podemos tomar aquí como de 100 grados centígrados. La presión a la que viene esta corriente vamos a seleccionar como 25 atmósferas. Los flujos que están en kilomoles por segundo según nuestras especificaciones, kilomoles por segundo para la corriente de destilado del caso A. Esto es 20, 28 y 2. Este es el flujo total, 70. Ok, y esta es la especificación completa de la corriente de destilado del caso A, 20, 28 y 2. A continuación procedemos a especificar las condiciones de operación en este flash. Necesitamos proporcionar dos valores o de grados de libertad. En este caso vamos a seleccionar como primer grado de libertad la temperatura de operación a 30 grados centígrados, y el segundo grado de libertad será la fracción de vapor igual a 0, ya que queremos calcular la presión de burbuja de esta corriente. ¿Sí? Realizamos nuestros cálculos. Ok, y vamos a ver los resultados en esta parte. Ok, a 30 grados centígrados resulta que la presión de burbuja de la corriente de destilado del caso A es casi 14.7 atmósferas. Ok, bueno, podemos también ver los resultados en esta parte y checar que esto sea correcto. Ok, esto está bien especificado, los resultados son correctos entonces. Ok, bueno, entonces esto significa que a 30 grados centígrados la presión de burbuja que queríamos determinar es de 14.7. Regresamos a ver nuestro diagrama de flujo y vemos que como tenemos una presión menor a 15 atmósferas en este caso, ¿sí?,
el algoritmo indica que empleemos un condensador total, ¿sí? Y esta parte no aplica porque la presión de burbuja no es menor de 2 atmósferas. Solamente aplicaría si hubiésemos tenido una presión menor de 2 atmósferas, la fijaríamos a 2 atmósferas. Pero como la presión no es menor de 2 atmósferas, empleamos el valor que hayamos obtenido, 14.7. Bien, seguimos este camino. Ahora procedemos a especificar la presión o determinar la presión en los fondos de la columna. Bien, la presión en los fondos de la columna la vamos a determinar como sigue. A la presión que nos dio anteriormente, 14.7, le vamos a sumar una atmósfera como caída de presión para contabilizar dos caídas de presión. 0.5 atmósferas de caída de presión en el condensador más 0.5 atmósferas por caída de presión en todos los platos. ¿Ok? Si sumamos esas dos fracciones, 0.5 nos va a dar una atmósfera, que es la caída de presión total a través de la columna. Entonces la presión en los fondos, repitiendo, va a ser la presión que teníamos o calculamos anteriormente, 14.7 más una atmósfera debido a la caída de presión. En total, la presión en los fondos, ¿sí?, resulta que la podemos fijar en 15.7 atmósferas tentativamente, ¿ok?, en esta parte. Bien, después lo que vamos a hacer es de checar que las condiciones de operación en el fondo de la columna no excedan a las condiciones críticas de la corriente de fondos. Para hacer esto vamos a la presión de 15.7, que es la presión en la corriente de los fondos. A esta presión vamos a calcular la temperatura de burbuja que llamamos aquí T sub B. Esto es, recuérdese, ¿sí?, las condiciones de operación de la corriente de los fondos. ¿Ok? Bueno, a 15.7 atmósferas. Bien, entonces si nos regresamos a nuestro diagrama de flujo, tenemos que cambiar aquí las condiciones. Recuérdese muy bien que para el caso A, en la corriente de fondos, no tenemos C2, tampoco tenemos C3, tenemos 2 kilomoles por segundo de C4, en este caso en los fondos, tenemos 18 de pentano y 10 de hexano. Ok, nos da un total de 30. Ok, aquí también 30. Ok, estas son las condiciones entonces, los flujos en la corriente de los fondos del caso A. 0 de etano, 0 de propano, 2, 18 y 10. Ok, damos 2 de 30. Recuérdese muy bien que nosotros queremos ahora calcular la temperatura de burbuja a la presión de los fondos. La presión, como recordarán, resultó ser de 15.7 atmósferas. Especificamos las atmósferas aquí, y como es un cálculo de presión de burbuja, la dejamos en 1. Presión de burbuja, perdón, en 0. ¿Okay? Eso tiene que ser 0. Entonces, con esta información especificada, procedemos a calcular la temperatura de burbuja de los fondos de la columna de destilación. Hacemos nuestro cálculo y checamos o examinamos nuestros resultados. Ok, este resultado indica que la temperatura de burbuja de la corriente de fondos es aproximadamente 157.4. ok, 157.4 grados centígrados aproximadamente a la presión de 15.7 atmósferas. Ok, bueno, una vez habiendo determinado que esta es la temperatura en la corriente de los fondos, podemos también checar, en este caso, en esta parte de la corriente de fondos. Ok, como vemos aquí, tenemos el resultado, 157.4 grados centígrados. Ok, con esta temperatura regresamos al diagrama de flujo de nuestro algoritmo de diseño, ¿sí?, y vemos, ¿sí?, que tenemos que comparar esta temperatura
contra la temperatura crítica de la mezcla. ¿Okay? Bueno, la temperatura crítica de la corriente de fondos es muy fácil de calcular, ¿sí? Es simplemente lo que tenemos que hacer es obtener la fracción molar de la corriente de los fondos, ¿sí? Multiplicar a la fracción mol de cada componente por su correspondiente temperatura crítica, sumarlas, y eso será de manera aproximada la temperatura crítica de la mezcla, de la corriente de fondos. Si hacemos este cálculo de manera aproximada, ¿sí? Resulta que vamos a obtener una temperatura crítica de la mezcla de 206 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos, la temperatura de burbuja 157 que obtuvimos anteriormente es menor que la temperatura crítica de la mezcla, menor de 206. Como este es el caso, podemos terminar nuestros cálculos en esta parte, ¿sí? Y en conclusión, lo que podríamos concluir es que en esta columna la presión a la que va a operar es de 14.7 atmósferas en la parte superior, en la parte inferior 15.7 atmósferas, y el tipo de condensador que debemos emplear es un condensador total. ¿Okay? Bueno, esos son los resultados que obtenemos del primer caso de estudio. En relación al segundo caso de estudio, lo que tenemos que hacer es, recuérdese que es parecido al primero, únicamente la diferencia resulta en quiénes son los claves ligeros y clave pesado, porque esto depende de los flujos en el destilado y en los fondos. Bien, entonces vamos a emplear el mismo algoritmo para, en este segundo caso de estudio, seleccionar nuevamente la presión de operación de la columna y el tipo de condensador. Bien, regresamos nuevamente entonces a nuestros resultados o nuestros cálculos, ¿sí? Y otra vez procedemos a aplicar el primer paso de nuestro algoritmo de diseño, ¿sí? El algoritmo de diseño, como vemos en este slide, especifica que una vez que uno tiene fijado las composiciones de los fondos, lo primero que tenemos que hacer es calcular la presión de burbuja de la corriente de destilado a 30 grados centígrados, ¿sí? De la misma forma que lo hicimos para el caso de estudio anterior. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso nos regresamos a la corriente nuevamente de alimentación, especificar. Para el segundo caso tenemos la corriente de destilado, tenemos 20 kmol por segundo en esta parte tenemos 2, y todos los demás son 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Ok? Son 22 kilomoles por segundo, ¿sí? En la corriente de destilado del segundo caso de estudio. Bien, ahora lo que hacemos es determinar entonces, como dijimos, fijamos la temperatura en 30 grados centígrados. Como queremos determinar la presión de burbuja, entonces la fracción de vapor o la fracción vapor tiene que ser en este caso 0. Bueno, si corremos nuestros cálculos, vamos a observar estos ahora. Ok, resulta entonces que aproximadamente la presión de operación en este caso resultó ser 41.1 atmósferas. ¿Okay? A 30 grados centígrados, con la composición especificada de esa corriente, la presión de burbuja es aproximadamente 41.1 atmósferas. ¿Okay? A 30 grados centígrados. Bien, ahora vamos nuevamente a nuestro algoritmo y vemos, ¿sí?, que debemos seguir esta ruta. Dado que la presión es mayor, en este caso, de 15 atmósferas, ¿sí?, lo que tenemos que hacer a continuación es calcular también
la presión del punto de rocío de la corriente del destilado a 30 grados centígrados. Es decir, vamos a otra vez, bueno, no otra vez, sino de manera semejante al caso anterior, determinamos ahora simplemente la presión de burbuja de la misma corriente, ¿sí?, a 30 grados centígrados. Para realizar esto, ya sabemos, vamos a Aspen, y aquí en lugar de 30 y fracción vapor igual a 0, tengo que especificar fracción vapor igual a 1 porque necesito una presión de burbuja. Hacemos el cálculo y observamos nuestros resultados. Ok, bueno, esta es la presión 38.34, vamos a decir 38.4 atmósferas, ¿sí?, a 30 grados centígrados es la presión de rocío de la corriente del destilado, ¿sí? Entonces vamos a este diagrama nuevamente, ¿sí? Esto significa que si sigo este camino, dado que en este caso mi presión resultó mayor de 25 atmósferas, ¿sí?, debo seguir este camino. Si hubiera sido menor de 25 atmósferas, me iría por este otro camino, pero la lógica de este algoritmo indica que si la presión del punto de rocío de la corriente del destilado a 30 grados centígrados resultó que es mayor de 25 grados centígrados, como fue este caso que resultó 38.4, el algoritmo indica que elijamos un refrigerante de tal forma que empleemos un condensador parcial, ¿sí?, y la presión en la columna se fije en 30 atmósferas. O sea, yo voy a emplear un refrigerante determinado, eso no está especificado aquí qué tipo de refrigerante, con el cual voy a poder operar la columna de destilación con un condensador parcial a 30 atmósferas. ¿Ok? Después el algoritmo indica que sigamos este camino. El siguiente paso consiste en estimar la presión en los fondos de la columna de destilación. Ya dijimos que al valor de 30 atmósferas le vamos a agregar una atmósfera para tomar en cuenta la caída de presión tanto en el condensador como en los platos. Entonces, la presión en los fondos, en la corriente de fondos o en los fondos de la columna de destilación de esta columna va a ser de 31 atmósferas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con este valor fijado de 31 atmósferas, el siguiente paso consiste en determinar, ¿sí?, la temperatura del punto de burbuja de la corriente de los fondos a la presión P sub B, o sea, a 31 atmósferas. Para hacer esto, entonces, cambiamos hacia el simulador nuevamente, el flow sheet, cambiamos la corriente de alimentación de la corriente de los fondos del caso B, ¿sí?, tiene una distribución diferente de estos componentes. Este caso es 0, no tenemos etano. De propano tenemos 18, del siguiente componente tenemos 30, 20 de este compuesto y 10 de este otro. ¿Ok? Entonces, esto es el flujo de cada uno de los componentes en la corriente de los fondos del segundo caso de estudio. C2 0, C3 18, C4 30, C5 20 y C6 10. Esto nos da un total de 78 kilomoles por segundo. Bien, y lo que vamos a hacer a continuación es, como mencionamos, determinar a 31 atmósferas la temperatura de burbuja de esta corriente. Entonces vamos otra vez, ¿sí?, especificamos la presión 31 atmósferas. Ok, necesitamos la temperatura de burbuja, la fracción vapor es 0, ¿sí?, y volvemos a correr nuestra simulación. Tenemos resultados disponibles, los analizamos, ¿sí?, y los cálculos indican que la temperatura de burbuja es aproximadamente 144.5 grados centígrados, como se observa en esta parte, a la presión de 31 atmósferas.
Muy bien, ok. Eh, Previamente hemos nosotros también determinado la temperatura crítica de la corriente de fondos, ¿ok? Una vez que tenemos determinado que la temperatura en los fondos es de 144.5 grados centígrados, de acuerdo con nuestro algoritmo, estamos en esta parte, tenemos que comparar si esa temperatura, es decir, 144.5, es menor que la temperatura crítica de la corriente de fondos. ¿Okay? Nuevamente estimamos la temperatura crítica de los fondos utilizando las fracciones molares de cada compuesto y multiplicando esa fracción molar por las correspondientes temperaturas críticas y sumándolas. ¿Okay? El resultado de ese cálculo entonces indica que la temperatura crítica de la mezcla de los fondos es de 160 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, como la temperatura que yo tengo es de 144 y es menor de 160, esto quiere decir que puedo terminar con mi cálculo. En resumen, la presión a la que va a operar esta columna es 31 atmósferas y vamos a emplear un condensador parcial y también un refrigerante diferente al agua para poder realizar el proceso de condensación en la columna de destilación. ¿Okay? Con estos dos ejemplos, entonces, creo que queda razonablemente cubierto el tema de cómo seleccionar tanto la presión de operación como el tipo de condensador que se debe emplear en una columna de destilación.